Ok, bueno, hoy vamos a ver lo que es la clase de instalaciones eléctricas, lo que son las nociones básicas y el dimensionado. ¿Por qué hablamos un poco de nociones básicas? Porque instalaciones eléctricas en sí mismo debería ser una materia, básicamente. La verdad que lo que vamos a dar ahora es lo mínimo que tienen que saber ustedes y que tienen que salir a la vida profesional para poder hacer una instalación eléctrica o ver los planos de instalación eléctrica o entender una instalación de manera tal de que lo vean lo mejor posible y que sea lo más segura. Vamos a hacer mucho hincapié en lo que es la parte de la seguridad. Lo otro, hay muchas cosas, muchos conceptos que vienen ya de Física 2, de construcciones que estuvieron viendo, pero creo que todo lo que es la parte de seguridad es como lo más nuevo y lo que vamos a hacer bastante hincapié en la materia. Pero bueno, empezamos con ¿qué son las instalaciones eléctricas? Bueno, las instalaciones eléctricas son los circuitos eléctricos que junto con, obviamente, los equipos necesarios van a estar conformando lo que es todo lo que son los circuitos eléctricos de una casa, para que funcionen correctamente, todo lo que son los motores, las ropas, televisores, iluminaciones, las bocas, las tomas, todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo hoy? Lo que son las de baja tensión. Cuando hablamos de circuitos eléctricos de baja tensión, estamos hablando de los circuitos que vamos a estar utilizando en los domicilios, ¿no? Entonces, en general, para poder transportar de manera eficiente lo que es la electricidad, se suele elevar la tensión. Ahora lo vamos a hablar un poquito, de una firmina específica para eso, pero como para que lo vayan entendiendo ya, en usos domiciliarios tenemos lo que es baja tensión, existe media tensión y alta tensión, entonces, pero en edificios y casas tenemos esta baja tensión, que es la que van a consumir los usuarios, y es la instalación que vamos a ver hoy. Entonces, hacemos un pequeño repaso de lo que son cosas que ustedes ya vieron y que ya estoy seguro que saben, pero bueno, vamos a hablar un poquito. En primer lugar, lo que es la corriente eléctrica. Yo entiendo que todos se pueden imaginar lo que es la corriente eléctrica, pero bueno, es básicamente lo que es movimiento de electrones desde un polo hasta el otro, van a estar generando lo que es la corriente eléctrica. Se mide con los amperes y se mide lo que es la intensidad de esta corriente eléctrica y se puede hacer con un amperímetro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de corriente eléctrica se puede ver, si alguno no lo ve, ¿no? Pero se puede hacer como un paralelismo con lo que es la parte hidráulica y vendría a ser como un poco el caudal, ¿no? De lo que es la parte eléctrica. ¿Qué tipo de corrientes tenemos? Lo que es la alterna y la continua. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, creo que el nombre lo dice bastante y estoy seguro que lo vieron, pero bueno, la corriente continua, el flujo de electrones que se va generando es continuo en el tiempo y está en la misma dirección. Entonces después vamos a ver cómo son un poco estos generadores de electricidad, pero créanme que es como un círculo así, un circuito que va siempre en la misma dirección. En cambio, cuando hablamos de la corriente alterna, el flujo de electrones que se va a estar generando va a estar circulando para un lado, llega a este punto, vuelve para el otro, llega a este punto, vuelve para el otro, llega a este punto, vuelve para el otro. ¿Cómo se puede ver reflejado eso? Bueno, se puede ver gráficamente mucho más fácil en lo que son estos gráficos que nos deben entender, donde se ve que en función del tiempo, vamos a ver que va a haber picos y valles de intensidad en lo que es la parte de corriente alterna y en la de continua es todo constante. ¿Por qué existen estos dos tipos de corrientes y por qué en general utilizamos nosotros lo que es la corriente alterna? No, en general no se usa lo que es la corriente alterna porque básicamente es mucho más fácil para transportar, porque tiene una facilidad para poder pasar de un voltaje a otro. Entonces, ahora vamos a ver por qué, pero es mucho más, es muy útil esta característica que tiene de poder pasar de un voltaje a otro fácilmente, cosa que la corriente continua no tiene. Entonces, en los hogares, en todos los lugares van a ver que se utiliza lo que es la corriente alterna. Después tenemos el voltaje, bueno, derivado de la palabra volt, y bueno, se puede ver como la variabilidad del potencial eléctrico entre dos puntos de un campo eléctrico. Esto también de física 2 lo tienen todos, y después tenemos lo que es el sistema monofásico y trifásico. Esto no sé si lo tienen tanto, pero la energía monofásica es aquella que tiene una fase que es de 220 volts. ¿Qué significa que tiene una fase? Bueno, que tiene un cable porque va a estar yendo la electricidad. En cambio, la energía trifásica, entonces, ¿qué va a hacer? Van a ser tres cables. En general se los puede llamar RCT, también L1, L2 y L3, de línea 1, línea 2 y línea 3. Pero
Bueno, entre ellos, el voltaje es de 380 voltios, o sea, la diferencia de voltaje entre esas tres fases es de 380 voltios, pero entre cualquiera de esas líneas y el neutro, o sea, imagínense acá el dibujito al costado, eh, tenemos la de más arriba, entre la R y la S tenemos 380, pero entre la S y el neutro tenés 220. Entonces, eso es lo que tienen que asegurar que exista siempre. Entonces tenemos energía monofásica y trifásica. ¿Por qué existe la monofásica y la trifásica? Bueno, la monofásica, al ser, estamos hablando ya que estamos yendo a viviendas y las viviendas van a estar usando lo que es, y estamos en general, no solo las viviendas, utilizan la energía alterna. La energía alterna, como ya dijimos, tiene picos y valles, ¿no? Entonces, si bien a nosotros no nos cambia nada, por ejemplo, en las lamparitas, digo, nadie se da cuenta que baja y que sube, es casi imperceptible para el ojo humano, está pasando eso, está pasando esa caída y esa subida de voltaje. ¿Qué es lo que viene a salvar la energía? Eso es lo que pasa con la monofásica, porque es una fase, un cable que le está dando corriente en energía alterna. ¿Qué es lo que pasa con la trifásica? Bueno, tenemos tres fases. Entonces, cuando una está en el pico y empieza a bajar, la otra ya está en el pico. Y cuando empieza a bajar, la otra está en el pico. Entonces, se van compensando y esos valles de energía que teníamos antes, bueno, desaparecen. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Cuando vos tenés motores, por ejemplo, esos motores los tenés que conectar a la red y si fuese monofásico, se puede hacer obviamente, pero ¿qué es lo que pasa? Vas a estar desgastando el motor, porque el motor sufre estos cambios de intensidad y se comienza a fatigar y la eficiencia y la duración a lo largo del tiempo es mucho menor que si, por ejemplo, fuese trifásica. Entonces, con la trifásica vas a estar amortiguando un poco esos golpes y vas a estar haciendo que la eficiencia del motor y de la instalación sea mucho más larga. Entonces, un poquito para recapitular, la monofásica en general se utiliza para todo lo que es eh, la, el tendido de, yo qué sé, de iluminación y de tomas de una casa en particular, pero cuando tenés algún elemento con algún motor y que tienes, por ejemplo, el motor de los ascensores, bueno, ahí tenés que conectar una trifásica. Vamos a ver después bien cómo se hace esto en una instalación, pero para que ya tengan la idea. Y bueno, después tenemos lo que es la potencia de corriente. La potencia es básicamente la velocidad a la que se va a estar consumiendo la energía en el circuito. La potencia, bueno, es U por I, creo que ya ese sí, esa fórmula la tienen todos. Entonces, ahora vamos a hacer lo que es el camino de la electricidad desde que se genera hasta que llega a una bombita. Esa va a ser la primera parte de lo que es la clase y después vamos a hablar un poco del proyecto y cómo se tienen que dimensionar algunos elementos. Entonces, ¿cómo es la generación de... Todos ven mi mouse, ¿no? Sí, se ve. Sí. Ok. ¿Cómo es la generación de corriente eléctrica? Bueno, si ya hicieron aprovechamientos, saben que están lo que son las presas, tenemos parques eólicos, tenemos lo que son paneles solares. También en general la mayoría al día de hoy se sigue haciendo con lo que son centrales con petróleo o con gas natural. Pero bueno, tenemos en general lo que son estas alternadores que se llaman, que tienen un elemento en el centro, que es este que podemos ver, que tienen imanes, electroimanes, que van a estar generando campos, y estos campos, y además el elemento va a estar girando, como se ve ahí, ¿no? Entonces, estos electroimanes, al girar, van a estar dentro de este otro elemento, que va a estar quieto, y que por adentro tiene un conductor. Entonces, si recordamos por la ley de Faraday de inducción magnética, esto va a hacer que se genere una fuerza electromotriz, y esta fuerza electromotriz va a ser la que va a estar generando este movimiento de electrones, y así se va a estar generando la corriente eléctrica. Entonces, se genera esa corriente eléctrica, vamos a una subestación de transformación a alta tensión. ¿Por qué queremos por qué ya directamente la transformamos a alta tensión? Porque habíamos dicho que la alta tensión nos sirve para el transporte de la misma. ¿Por qué? Bueno, miramos las fórmulas. Tenemos lo que es la potencia, que la potencia es lo que nosotros vamos a tener que entregarle a los usuarios, y es V por I, ¿no? Entonces, supongamos en una ciudad, vamos a hacer un ejemplo mucho más fácil, ¿no?
tenemos 10 casas, cada casa tiene que entregar 10 watts, entonces vamos a tener que entregar en total 100 watts de potencia, ¿no? ¿Cómo podemos llevar esos o generar esos 100 watts de potencia? Bueno, con 100, yendo a un caso completamente extremo, ¿no? 100 vatios por 1 amper o 100 amperes por 1 vatio. ¿Qué es lo que nos conviene? Bueno, vayamos a ver un poco lo que son las pérdidas. Nosotros cuando tenemos estos conductores, estos cables, sabemos que las pérdidas, por el efecto Joule, por el rozamiento entre los electrones, va a venir dado por lo que es la resistencia por la corriente al cuadrado. La resistencia depende de lo que es ese factor phi, que depende del tipo de material. Eso en general se utiliza cobre y aluminio, que son los más eficientes para transportar y que ya no se puede modificar porque viene con el material y ya fue demostrado que son los más eficientes. Hasta ahí, eso no se puede tocar. Después también depende de lo que es la longitud. La longitud es lo que lo vas a tener que transportar. Eso tampoco lo puedes modificar. Y después viene la sección. La sección, en ese caso, sí la podrías modificar. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasarías a necesitar una sección más grande, y si necesitas una sección más grande, eso trae consigo cables mucho más grandes, mucho más pesados, que harían imposible técnicamente poder generar la distribución, y además son muchísimo más caros. Entonces, cuando vemos las pérdidas, si las queremos disminuir, lo que es la resistencia casi no se puede tocar. Y encima, lo que es la corriente, está al cuadrado. Entonces, nos tenemos que meter en lo que es la corriente. Entonces, lo que vamos a querer para disminuir las pérdidas es que la corriente sea la mínima. Entonces, si volvemos a la fórmula de la potencia, nosotros tenemos la potencia que tenemos que entregar. Eso no lo podemos tocar. Tenemos la corriente, que queremos que sea mínima. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llevar al máximo? Bueno, el voltaje. ¿Cómo lo hacemos? Elevamos la tensión. ¿Qué es ideal para elevar la tensión? La corriente alterna. Entonces, bueno, por eso es que la corriente alterna se utiliza utilizamos la corriente alterna y por eso es que se eleva la tensión para poder transportarla, para que tengamos una menor cantidad de pérdidas, básicamente. Entonces, tenemos la generación, lo A subimos. veces eso de vuelta un poco. Sí. Nosotros tenemos que tener una determinada potencia, ¿no? La potencia es V por I. El voltaje por la corriente. Entonces, ¿cuál va a ser el problema en estos tendidos eléctricos? Que vos vas a tener que transportarlos una distancia muy larga. Al tener que transportarlos una distancia muy larga, vas a tener pérdidas. Si vos tenés pérdidas, se hace mucho menos eficiente el sistema. Y cuando la fórmula de las pérdidas de la corriente eléctrica es R por I al cuadrado. Entonces, si nosotros analizamos lo que es la resistencia, casi no se puede tocar. Y encima la corriente está al cuadrado. Entonces, para minimizar las pérdidas, tenemos que minimizar la corriente. ¿Hasta ahí me seguís? Hasta ahí sí. Ok. Entonces, tenemos que minimizar la corriente. Pero nosotros tenemos que llevar una determinada potencia. Eso no lo podemos cambiar. O sea, la potencia que nos exigen la tenemos que llevar. Entonces, si la potencia está fija y la corriente tiene que ser mínima, entonces lo que vamos a tener que maximizar es el voltaje. Por ejemplo, tenemos que llevar 100 watts. 100 watts. Entonces, ¿cómo lo harías? ¿Con 100 vatios y 1 amper o con 1 vatio y 100 amper? Con el B máximo. Ok, bueno, eso es básicamente lo que quería que se lleguen, que lo que hay que hacer es elevar el V al máximo. Para esto sirven lo que son las estaciones transformadoras, y al elevar el V al máximo estamos hablando de lo que es alta tensión, y es para transportar la electricidad de la manera más eficiente posible. Tengo una Ahora se pregunta. entendió. ¿No tiene nada, ningún límite el hecho de aumentar de manera Sí, sí, indefinida sí. No, cada obvio. potencia en algo? No, no, a ver, también tenés que tener en cuenta la resistencia que va a tener tu sección. Obviamente vas a tener un límite, pero a lo que voy es que se entienda el concepto que
para poder transportar y distribuir la corriente es que elevamos la intensidad. En general, la alta tensión se llega hasta, ahora en Europa hay algunos que transportan en 600 kilowatts. En general, acá en Argentina, como máximo, se tienen 500 kilowatts, 330 kilowatts, 220 kilowatts. En general, se transporta con estas tensiones, que son las que, en función de la sección y de los materiales y de lo que se tenga, y obviamente de la estación transformadora, de lo que pueda transformar, puede llegar hasta ese voltaje. Pero mucho más de eso no, pues ya es peligroso. Incluso es peligroso para el entorno en el que estás trabajando, ya pasa a ser muy complicado. Por eso tenemos el límite en alta tensión, es hasta 500 kilowatts. En media tensión es 33 o 13,2 kilowatts. Y en baja tensión es 380 y 220. ¿Dónde se usa cada uno? Bueno, la alta tensión, en general lo que son estas estaciones de alta tensión, están en lugares muy alejados y tienen que recorrer un camino largo. Entonces, para lo que es la distribución, alta tensión. Cuando ya llegamos a zonas un poco más urbanizadas, hay lugares que, por la gran demanda, ya sean fábricas muy grandes, edificios muy grandes, hospitales muy grandes, van a necesitar un consumo muy importante y necesitamos igual entregarle media tensión. Entonces, bueno, a esos lugares les llega media tensión. Y después de eso, hay también viviendas o edificios que por ahí no son tan grandes y que se necesita entregarles baja tensión. Entonces vamos a tener estaciones transformadoras para lograr bajar esa tensión a baja tensión en lugares, zonas residenciales, y bueno, en lo que son lugares más grandes o en general, yo qué sé, fábricas o edificios muy grandes, se la deja en media tensión. ¿Más o menos me siguieron? Si no, pregunten, en serio, no hay problema. Sí, sí, está claro. Cuando pasa de alta tensión a baja o a media, ¿en qué subestación ocurre? ¿La de distribución? Sí, mírenlo, esto es un gráfico igual. Para pasar de alta a media tenés una estación transformadora y de baja a media tenés otra estación transformadora. Eso es lo que se tiene que llevar. Pero no, para pasar de alta a media tendrías lo que es esta subestación de transformación, sí. Y para pasar de media a baja tenés unas estaciones mucho más chiquititas, que ahora vamos a ver unas imágenes para que lo vean, que seguramente vieron en la calle en algún momento. Pero bueno, acá están. Estas son para pasar de media, estas son las que seguramente habrán visto en alguna calle o en algún lugar. Son para pasar de media tensión a baja tensión. Y desde estos postes es donde llega el tendido a las casas. Y después tenemos lo que son en media tensión. Tenemos estas estaciones transformadoras que algunas se pueden ver en edificios. Si son edificios muy grandes, a veces tienen la estación transformadora dentro del edificio y, bueno, al edificio se suministra en media tensión y desde el mismo edificio, desde la estación del mismo edificio, se lleva la electricidad al resto de los locales de la manzana o de las manzanas aledañas. Obviamente, cuando vos prestás, si vos sos el dueño del edificio que está a media tensión y le estás prestando parte de tu superficie a la empresa eléctrica para que arme su estación transformadora ahí, obviamente hay un convenio, ellos te dan un poco de plata y terminás recuperando, obviamente te van a pagar los metros cuadrados que te están usurpando, entre comillas, por poner la estación transformadora ahí. Pero bueno, como el edificio tiene que estar a media tensión, se arma en ese lugar. Seguramente no lo habrán visto, pero si ven en algún edificio que vean grande y que abajo de todo ven como unas rejas en la parte de afuera, puede ser que sea una estación transformadora. Yo no encontré imágenes, para la próxima voy a sacar, pero alguna vez he visto en algunos lados. Pero bueno. Estas son las estaciones transformadoras. Ahora, nosotros ya llegamos a lo que son las viviendas, que es lo que nosotros vamos a tratar en la clase de hoy. Y estamos con lo que es la red aérea o subterránea, que pueden ser de baja tensión o de media tensión, como ya dijimos, cuando estamos en ya zonas urbanas. La red aérea es la que, bueno, yo no vivo en Capital, entonces en general estoy más acostumbrado a ver esta, que son los postes de hormigón, de madera, existen incluso algunos metálicos con cables. Los cables están aislados con una aislación XLPE. Esta aislación XLPE
la van a escuchar nombrar mucho cuando hablamos de cables, pues es como el material aislante, tanto térmico como eléctrico, por excelencia. Y bueno, es el dibujito este, ¿no? Tenemos lo que es el poste y cómo llega la cometida a la casa. Y también existen en zonas muchas más densamente pobladas, donde no se puede utilizar lo que es la red aérea, lo que son las partes, la red subterránea. Que bueno, la idea es lo mismo, simplemente, bueno, tenés que tener un poco más de cuidado con lo que es la aislación, pero básicamente es eso, que se sepa que existen dos métodos de distribución, la red aérea y la subterránea. Entonces ya pasamos por la generación, la distribución en alta tensión, media tensión, baja tensión, y llegamos a lo que es el edificio en sí mismo, que es lo que queremos ver. Entonces, acá tenemos, acá abajo lo que es la red subterránea de media tensión. Vamos a suponer que vamos a estar hablando de una red subterránea, ¿no? Llega con media tensión y llega al edificio. Y el edificio tiene una sala de transformador de media tensión a baja tensión adentro del mismo. Entonces viene la red por acá, llega a la sala y sale hasta la caja de protección caja general de protección. Todo lo que ven en azul, hasta los medidores, es responsabilidad de la empresa, por más que esté dentro del edificio. Ahora lo vamos a ver bien en un gráfico, pero para que ya lo tengan en mente. Entonces, se transforma en baja tensión, va a la caja general de protección, que es en general donde tenemos lo que es protección del sistema y donde también lo que es la empresa distribuidora puede cortar la luz, en el caso de que lo crean necesario. Y va por la línea principal distribuidora hasta los medidores de energía. Los medidores, imagino que sabrán, son los que miden la energía, y hasta ahí es donde llega la parte de responsabilidad de la empresa. De ahí en adelante es todo de los usuarios. ¿Qué tenemos ahí en adelante? Bueno, cuando salen de los medidores, tenemos lo que es la protección general del sistema. De cada uno va a estar saliendo un cable que sube por las montantes y va hasta los tableros seccionales generales, los TSG. Y de los tableros seccionales generales van a salir lo que son los circuitos para iluminación, para bocas o alguno especial que se necesite. Entonces, el recorrido es más o menos ese. Llega la media hasta la sala de transformación, se la baja, va hasta la caja general de protección, de ahí a los medidores, de los medidores se lleva hasta cada uno de los locales, y en cada uno de los locales tenemos los circuitos para iluminar o dar electricidad a nuestra vivienda. ¿Qué es importante que aparece acá también? En la sala de medidores, lo que son la puesta a tierra. Hay una filmina completa explicando por qué sirve y qué es esto, pero básicamente ya para que lo escuchen nombrar y tengan idea, tenemos lo que es una jabalina, que es la que va a estar materializando esta puesta a tierra, que está conectada a un cable, el cable es verde, el cable es verde en general, y se conecta a la salida de los medidores, a lo que es la caja general el tablero general, perdón, de cada uno de los circuitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver dentro de los circuitos? Lo que son los tableros eléctricos, lo que son las canalizaciones, cómo van a ir los cables hasta cada uno de los locales, cómo van a ser los conductores que van dentro de las canalizaciones, las protecciones eléctricas. Las protecciones eléctricas son la parte más importante, vamos a hacer mucho hincapié en eso porque es como lo más nuevo y lo que se tiene que llevar sí o sí de la clase. Y después los componentes terminales, básicamente que las bocas o las tomas que vayamos a utilizar. Pero bueno, este es el dibujo súper simplificado y súper genérico de cómo sería la instalación eléctrica en un edificio. Entonces empezamos por lo primero que habíamos dicho, que cuando vos llegás tenés la caja general de protección. Entonces, acá vemos el mismo dibujo, un poquito, bueno, creo que es más simplificado, pero puede ser que no, pero vemos lo que es responsabilidad de la compañía y del propietario. Entonces tenemos la red de distribución acá, y después tenemos las bajadas a cada caja de toma. Esta es la caja general de protección, es lo que estábamos viendo ahí arriba, y después de ahí vamos a los medidores. De los medidores se sale a la línea principal que va a los tableros principales. En los tableros principales vamos a tener lo que son 3 tableros
las medidas de protección, y de ahí vamos a salir a los tableros seccionales. Y de los tableros seccionales, ahí vamos a salir a los circuitos terminales. Entonces es lo mismo que habíamos visto antes, pero bueno, más fácil de verlo. ¿Qué es lo primero? Entonces vamos a ir viendo cada uno de los elementos. ¿Qué es lo primero que aparece? La caja de toma. La caja de toma, por ejemplo, acá tenemos lo que es una instalación trifásica. Tenemos las tres fases, el neutro y los fusibles correspondientes a cada una de las tres fases. Estos fusibles, imagínense la cantidad de corriente que va a estar circulando por los mismos. Hay que sacarlos con unos ganchos especiales y utilizar unos guantes especiales, pero bueno, para que tengan una idea. Esta es la caja de toma. Va a ser responsabilidad de la empresa y es donde pueden dar de baja o cortar el circuito como primera instancia en caso de que ellos lo crean necesario. Después de la caja de toma pasamos a los medidores. Los medidores, dependiendo de la cantidad que tengamos, vamos a poder tener mayor o menor cantidad de restricciones. Hasta 4 medidores los podemos ubicar sobre la línea oficial, como se ve en esta imagen. Obviamente teniendo en cuenta algunos cuidados, pero se pueden ubicar sobre la línea oficial. Entre 4 y 12 se podrían llegar a ubicar sobre los pasillos, para no tener que dedicarle una sala especial, ¿no? Se pueden ubicar sobre los pasillos de acceso al edificio, obviamente, de vuelta con sus restricciones, pero bueno, es una facilidad. ¿Por qué? Porque si ya tenemos más de 12 medidores, hay que armar una sala especial de medidores. Esa sala especial de medidores tiene que cumplir, por ejemplo, que esté en un lugar seco con temperatura normal. Esto es básicamente porque si vos tenés humedad, la humedad y la electricidad no se van a llevar bien. Tiene que ser de fácil acceso. Obviamente, para el caso de que haya alguna emergencia, se tiene que llegar fácil ahí. Tiene que estar alejado de las instalaciones de agua, gas, teléfono, etcétera. Obviamente, por un tema de seguridad, estamos hablando de corrientes muy altas, temperaturas altas, que, bueno, puede llegar a generarse un incendio, una explosión, lo que sea, de forma muy fácil. Hay que tener mucho cuidado que esté alejado de las instalaciones, de las otras instalaciones. Tiene que estar en áreas comunes, de vuelta, para poder acceder fácilmente. La puerta de acceso tiene que ser resistente al fuego, de doble contacto y apertura hacia afuera. Esas tres características son básicamente por el tema del incendio. En el caso de que surja un incendio, bueno, que vos puedas salir de la manera más rápida posible. Todavía no vimos incendio, pero bueno, cuando veamos incendio vamos a ver que estas tres características son muy común de pedir para lo que son las salas de máquinas o salas de medidores o distintos lugares especiales del edificio. Bueno, tiene que haber un espacio libre de 1 metro de los medidores. Esto es, o sea, de espacio, o sea, entre la persona que va a medir y los medidores, tiene que haber 1 metro de espacio para que se pueda movilizar. Eso te come metros cuadrados del edificio. Tiene que estar iluminado artificialmente con 200 lux a 1 metro del nivel de piso. No sé si todos saben, pero bueno, lux esto es muy fácil calcular. Bueno, dependiendo del tipo de iluminación que vayas a utilizar ahí, todo, bueno, calculás cuántos lux tenés a determinada altura. Bueno, tenés que cumplir para este caso 200 lux a 1 metro del nivel del piso. Y acá vas a tener lo que son los medidores de servicios generales. Estamos hablando de un edificio, por ejemplo, los motores para los ascensores, o por ejemplo para algunos equipos de aire acondicionado. Bueno, van a tener lo que son los medidores trifásicos por un lado, y vamos a tener lo que son los medidores monofásicos para cada unidad locataria. Hasta Tengo ahí, una consulta. sí. ¿Para qué hace falta ponerlo en un lugar seco si los que están sobre línea oficial no pasa eso igual? ¿Cómo? Cuando tenés más de 12 medidores. Ah, sí, sí. No, bueno, obviamente cuando están sobre la línea oficial van a estar encastrados sobre la pared del edificio y van a estar aislados con determinada, a ver, por ejemplo, van a estar en una determinada aislación para asegurar que no se mojen ni que les ocurra nada. No es lo mismo además tener un medidor que más de 12 medidores, y además de eso, me olvidé, perdón, pero cuando vos estás sobre la línea oficial, tenés que tener, los medidores tienen que cumplir determinadas condiciones, entre ellas estar completamente aislados y que solo los puedan abrir las personas de la empresa de una determinada manera, y con eso tratamos de asegurar la mayor hermeticidad posible.
En cambio, en los que son las salas de máquinas también solamente pueden acceder las personas de la empresa, tienen que estar herméticos y solo los pueden abrir ellos con una determinada llave. Pero, bueno, no es la misma situación y nosotros siempre estamos diseñando para situaciones extremas a veces, en particular con esta instalación que es muy peligrosa. Entonces, es mucho peor estar en una situación que tenés esa cantidad de medidores con esa cantidad de tableros y esa cantidad de electricidad, que cuando vos vas a tener 4 medidores, suponemos que es un lugar medianamente chico y que el riesgo es mucho menor que tener 12. El riesgo siempre va a existir porque estamos trabajando con elementos que llevan mucha temperatura y mucha electricidad adentro, pero siempre hay que tratar de disminuirlo a lo menor posible. Ya. Bueno, todo eso era parte de responsabilidad de la compañía. Ahora hablamos un poco de lo que es la parte de los propietarios o de los usuarios. Lo primero que vamos a tener son los tableros principales. De los tableros principales vamos a ir a lo que son los tableros seccionales y de los tableros seccionales a lo que es el circuito terminal. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de... Bueno, la primera de todas, esta acá, esta de acá a la izquierda de toda y esta de acá a la derecha de todo abajo tratan de representar lo mismo. Esto está acá un poco más separado, pero básicamente es lo que es un suministro trifásico para 2 bombas, que bueno, se ve de esta manera, pero se vería de esta manera, pero nosotros vamos a encontrarlos en los edificios en un tablero organizado de esta manera. Acá tenemos todo lo que son básicamente las protecciones para las bombas. Tenemos lo que son los interruptores termomagnéticos, los disyuntores diferenciales, tenemos algunas correctores para un tema bueno, vieron que cuando tenemos muchos motores al mismo tiempo se puede complicar un poco lo que es la llegada de energía. Entonces, bueno, hay que tratar de armonizar la llegada de esa energía. Y bueno, hay un montón de aparatos. Bueno, acá tenemos también lo que son protectores cuando tenés sobrecorriente, cuando tenés baja corriente, también hay que tratar de nivelar eso. Bueno, todas esas cosas están dentro del tablero para trifásicos. No es necesario que se aprendan todas estas cosas, sino bueno, que sepan que en el tablero principal lo que tenemos son lo que son las medidas de seguridad para asegurar un correcto funcionamiento de la instalación. Y ya si pasamos a lo que es, esto fue trifásico, ¿no? Si pasamos a uno monofásico, por ejemplo, va a tener esta forma, de acá arriba a la derecha. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, desde acá vienen lo que son el cable rojo y el negro al interruptor termomagnético general. De ahí sale y llega a este segundo que tiene la patita blanca, que es un disyuntor diferencial. Y de este sale y va a lo que es este peine, se llama peine, pero es como este colector de acá arriba que va a estos otros 3 interruptores termomagnéticos. Además de eso, tiene lo que es una barra acá, que está conectado a un cable verde, que es lo que llamamos puesta a tierra. Esto es para que le empiecen a sonar los nombres, después vamos a explicar cada uno y por qué están en esa posición y para qué sirven, pero es para que ya les empiecen a sonar los nombres y vean cómo es en la vida real o cómo debería ser un tablero general. Entonces, que vemos también lo que son las montantes. Habíamos hablado un poco de cómo era la distribución después de los tableros. Teníamos las montantes que iban hasta los distintos circuitos. Acá podemos ver algunos ejemplos. En general se llevan en estas cañerías negras de metal que se conectan con estos tubitos, con estos manguitos metálicos grises. Es lo que van a ver comúnmente. Si ven estas cañerías negras con estos manguitos grises, posiblemente o no, van a estar llevando electricidad por dentro. ¿Qué es lo importante acá para rescatar también lo que son estas? Estas son secciones que se dejan para determinado tiempo. ¿Por qué? Porque imagínense que estamos en los medidores, la sala de medidores, todo está en planta baja y tenemos 11 pisos. Si bien el cable no es pesado, por sí mismo, si subimos 11 pisos de cable, ahí sí ya empieza a pesar
el cable en sí mismo, entonces a la parte más arriba le va a estar pesando un montón y a la de abajo nada. Entonces cada tanto se tienen que dejar lo que son estas bocas de acceso para fijar los cables a lo que son las paredes o algún elemento, para disminuir lo que es el peso que va a estar resistiendo, y además para poder tener un acceso y ver dónde está todo y que esté ordenado. Es lo ideal que pase, a veces no está tan bien hecho, no se pueden ver tan bien las cosas, pero básicamente tiene que estar para poder tener un acceso y para poder bajar un poco lo que es el peso en los cables superiores. Ahora, acá sí tenemos lo que es el tablero explicado de forma mucho más fácil. Bueno, acá teníamos lo que es en la vida real y acá tenemos lo que es un dibujito un poco más ameno. En primer lugar, para saber, el tablero tiene que estar entre 1,50 m de altura y 2 máximo. Tiene que estar más o menos en ese rango y debe estar en un lugar accesible, eso siempre. Ahora, ¿cómo sería que llegamos desde el exterior entonces hasta el tablero? Bueno, venimos con una fase, la fase es la que está trayendo la electricidad, tenemos el neutro, tenemos lo que es el medidor, seguimos, tenemos un interruptor general, que es que le corresponde a la empresa, y después llegamos a nuestra parte. Bueno, y acá entramos con la fase del neutro al interruptor termomagnético. La idea de este es que, primero, hacer un corte general y que salve a la instalación. Es la primera medida de protección que tenemos en el caso de que surja algún cortocircuito o alguna sobrecorriente. Entonces, entramos por acá arriba y salimos por abajo. Subimos y llegamos a lo que es el disyuntor diferencial. El disyuntor diferencial es la segunda medida de protección que encontramos y ya no es para proteger a la instalación en sí mismo por algún problema en el que se genere una corriente elevada, sino que es para proteger a las personas. Ahora vamos a ver bien cómo es que funcionan, pero bueno. Salimos del disyuntor diferencial y llegamos a esto, lo que le había dicho, estos peines que van a ir a estos elementos, que son otros interruptores termomagnéticos. ¿Para qué? Para que cuiden cada uno de los circuitos. Entonces, de cada uno de los circuitos, ya sea para luces, para tomas, en este caso es luces, tomas, cocina y ducha, bueno, para cada uno de estos circuitos va a estar saliendo un interruptor termomagnético para proteger el circuito. Entonces, ¿qué más podemos ver en el dibujo? Bueno, tenemos lo que son estos cables verdes y amarillos, que son la puesta a tierra. Vemos que, créanme que esto está conectado acá abajo a la jabalina, viene el cable por acá, está acá apoyado sobre la caja, y de este elemento salen lo que son los cables para cada uno de los circuitos. Es importante que esté este elemento, que básicamente que es la puesta a tierra, esté conectado a la caja porque, bueno, cuando nosotros hacemos la instalación, nosotros no la vamos a hacer, pero cuando veamos que alguien haga la instalación, es muy común que metan los cables por abajo, en vez de meterlos por arriba, que es como se deben hacer. ¿Por qué? Porque por un tema de fijación, básicamente, es mucho más propenso a que los cables, cuando están por abajo, se salgan. Y si se sale, por ejemplo, la fase, que es la que lleva la electricidad, y toca la caja, y nosotros llegamos a tocar la caja, nos vamos a electrificar. Entonces, bueno, por lo menos poniendo esta puesta a tierra, estamos llevando toda esa electricidad para la tierra, estamos disminuyendo eso, entonces en algún momento va a saltar alguno de los elementos y va a evitar que nos pegue el choque. Lo vamos a ver detallado en otra filmina, pero créanme que básicamente la puesta a tierra acá está puesta para proteger en el caso de que se suelte algún cable de alguno de los elementos de protección, ya sea la termomagnética o el diferencial, y que la forma más eficiente de colocar los cables es que se conecten por arriba y salgan por abajo. Otro error muy común que suele aparecer es que se conecten estas guirnaldas, lo llaman guirnaldas en vez de los peines. Vieron que tenemos el termomagnético, el diferencial, todo esto general, y después tenemos para cada uno de los circuitos de la casa un termomagnético por separado. Y a cada uno se conecta, bueno, con estos peines, eso es lo ideal.
en la vida real se ven así, son estos cositos negros. Pero también existen estos que son mucho más baratos, pero ¿cuál es el problema? Que con estos, que llaman guirnaldas, si por ejemplo cada uno tiene que transportar 10 amperes de esto, entonces a este sí va a estar transportando 10 amperes, pero este va a estar transportando 20 y este 30. Entonces en este termomagnético se podría llegar a generar alguna sobrecorriente y podría llegar a quemarse el sistema. Entonces, nada, si les ofrecen esto, digan que no, acepten lo que son los peines y siempre conecten por la parte de arriba. Los cables tienen lo que es una normativa que siguen siempre, que es en Argentina, por ejemplo, en Argentina, vamos a ver después ahí, en otros países tienen otros colores, pero siempre la fase está en rojo o en negro a veces. El neutro tiene que estar en azul, siempre, sí o sí. Y lo que es la tierra está en verde y amarillo o en verde. Esos colores siempre tienen que estar puestos y la persona que va a la instalación tiene que abrir y tiene que ver esos colores para poder identificar cuál es cada uno de los elementos y no cometer ningún error. Una consulta. No entendí para qué ya puesta a tierra de la caja. Ahora se va a entender un poco mejor, pero créeme por ahora que es que en el caso de que se suelte la fase, que es la que trae la corriente, y toque la caja va a quedar electrificada. Y con la puesta a tierra vamos a estar salvando que cuando vos vayas a tocar esa caja te quedes electrificado. Ok. Y otra Ahora consulta. hay una... Sí. Sí. ¿Por qué dijiste que usemos guirnaldas y no peines? Eso no entendí. No, es más que nada por el tema de cómo se distribuye la corriente. Con esto vas a poder tener una distribución uniforme en cada uno de los termomagnéticos. Y en cambio con las guirnaldas ves que están todas conectadas a un solo cable. Entonces, este cable es la que sería la de más, supongamos que es el mismo dibujo de acá, ¿no? La de más a la izquierda va a estar soportando mucha más corriente que la de acá, porque, por ejemplo, nosotros vamos a decir que cada uno de los termomagnéticos que eh, compramos van a soportar 10 amperes, por ejemplo. Entonces, cuando venga la corriente, por acá van a venir 30, por acá van a venir 20 y por acá van a venir 10. Entonces, no es correcto decir que cada uno de estos va a estar entregando 10. O sea, si bien sí va a estar entregando 10, este cable va a venir con 30 y este termomagnético va a tener que soportar 30. Y nosotros compramos para que soporte 10 y va a terminar fallando. En cambio, con esta distribución, con estos peines, cada uno va a estar recibiendo 10 amperes y no vas a tener ese problema de que uno le llegue más que el otro. No, ok. Básicamente eso. Bueno, ya estamos en los tableros. Ya pasamos de los tableros principales a los seccionales. Acá tenemos lo que es el disyuntor diferencial. Por ejemplo, fase neutro. Ven, va por arriba. Y tenemos acá los termomagnéticos a cada uno de los circuitos seccionales. En este caso tenemos de luz y de tomo. Entonces, los tableros secundarios tienen que estar en una caja o en un gabinete. Es el interruptor principal de corte en instalación para lo que es nuestro local. Y las funciones son básicamente de maniobra, es decir, de puesta o de corte de servicio, y de protección. ¿Por qué? Porque tenemos los interruptores termomagnéticos y el disyuntor diferencial. El termomagnético para la instalación y el diferencial para las personas. Una vez que salimos del tablero secundario, llegamos a lo que son las canalizaciones y los accesorios que vienen con las canalizaciones para poder llevar los cables. Dependiendo de dónde estén ubicadas, bueno, pueden ser interiores o exteriores, están dentro o fuera del local, ocultas o embutidas o a la vista. Eso es básicamente, y están por dentro de la pared o no, a veces por un tema de arquitectura, de que quede lindo, de que no quede lindo, de que sea necesario o no, bueno, se dejan embutidas o a la vista, eso queda en cada uno. Después de los materiales que pueden ser metálicos o plásticos, pero todos tienen que cumplir las normas IRAM correspondientes. Entonces,
en la mayoría de los casos se tienen lo que son estos elementos, que son los que les había mostrado antes, que son estos cañerías metálicas de color negro, que se unen con estos manguitos, se enroscan y se van uniendo, y así armás lo que es la instalación. Esa está conectada a lo que es una grampa, para fijarlos a la pared, y después tenés del final de la cañería hasta las cajas, una conexión, que, bueno, puede ser de esta o esta, dependiendo del tipo de caja que tengas, pero es muy importante esto, porque si está embutida y vos le tirás hormigón encima, es muy importante asegurar que la unión sea hermética y que no entre hormigón por adentro del mismo. Entonces, bueno, básicamente es eso. Además, con este tipo de elementos ya tenés la certificación IRAM, tenés todos los materiales y todos los accesorios necesarios para lograr una correcta instalación. También existen de plástico también cumplen con las certificaciones. Acá podemos ver que tienen la conexión, tienen la cañería, tienen la boca, tienen todo también, no hay ningún problema. Después, bueno, estos elementos metálicos suelen ser un poquito más rígidos, entonces en el caso que tengas que hacer algún desvío o algún movimiento, tenés lo que son los caños metálicos más flexibles. Y después tenés los caños de PVC corrugado, que seguramente habrán visto. No son tan recomendados en general. Si bien son mucho más económicos, muchos de ellos no cumplen con las normas IRAM para lo que es la propagación de llamas y emisores de gases tóxicos, que en el caso de un incendio, ¿no? No cumplen con lo que la norma estipula. Entonces, no son tan utilizables, además, no tienen como artefactos por sí mismos, es decir, acá tenemos lo que es la unión entre la caja y la cañería, el mismo elemento. Acá en general no se tiene, se debería buscar alguna plástica o alguna de estas metálicas, y hay que ver si funciona bien, y si volvemos de vuelta a un hormigonado y tenemos una conexión medio defectuosa, por ahí se te mete hormigón adentro de la caja y perdés toda la instalación eléctrica. Entonces, bueno, cuidado con los caños de PVC, tampoco que es que no se usan, pero no es que no se usen, úsenlos si es necesario, pero bueno, lo ideal serían o los elementos plásticos o los elementos metálicos que cumplen con las normas IRAM y que sepan que tienen todos los accesorios necesarios para lograr una correcta instalación. ¿Qué otras canalizaciones ¿Por qué existen? Bueno, PVC era tenés lo que malo? son los cables. ¿Perdón? ¿Por qué PVC era malo? No, no es que es malo. A ver, en general hay una enorme variedad, entonces hay algunos que no cumplen las normas IRAM correspondientes para lo que es la propagación de llamas y emisión de gases tóxicos, entonces ya ahí tenemos un punto en contra. Segundo punto en contra es que no tenés accesorios para toda la instalación. Vos tenés el caño corrugado, pero por ejemplo, cuando lo tenés que conectar a la caja, no tenés este elemento que es la unión entre la caja y el caño. O acá también tenés la unión entre la caja y el caño. Entonces, por ejemplo, si estás hormigonando sobre esta cañería y la unión es defectuosa porque no tenés un elemento que lo junte bien, puede llegar a meterse hormigón y puede llegar a dañar la instalación. Y además de eso, al estar corrugado, vos tenés que pasar el cable por ahí. Y también ya desde un punto de vista constructivo, o sea, pasar el cable por ahí es un poco más complicado que pasarlo por los otros. Esas cosas, básicamente. O sea, no es recomendable, se usa, pero bueno, tienen que tener cuidado en esas cosas, de hacer la unión con la caja correctamente, entre las cañerías también, de la forma más adecuada posible, que cumpla con las normas IRAM, y tener cuidado a la hora de pasar los cables por adentro, que no se te queden en los huequitos del corrugado. Bueno, además de esos, existen lo que son los cable canal. En general, estos, imagino que habrán visto, están en los zócalos, a veces escondidos, quedan muy lindos. Los portacables, estos se utilizan mucho sobre cielo raso, ¿no? Cuando vos tenés que cruzar, por ejemplo, en lugares públicos, tenés que cruzar como un sector muy importante. Entonces, bueno, armás lo que es la bandeja portacable, llevas a los cables por ahí, y después abajo pones el cielo raso y queda completamente oculto y llevas la instalación eléctrica para todos lados.
Y si no, también tenés lo que son pisos técnicos, que en general se utilizan en oficinas muy grandes o en lugares muy grandes en donde vas a necesitar muchas bocas y muchas en el piso. Bueno, entonces ya hablamos de los tableros, ya hablamos de las canalizaciones, de los elementos para conducir y ahora vamos a hablar un toque de los cables. Los cables son los elementos destinados a transportar, obviamente, la corriente eléctrica y tienen lo que es en el medio el elemento conductor, que es la parte metálica es la que va a estar efectivamente conduciendo la corriente. Suelen ser de cobre, también existen de aluminio. Cuando hablamos de los transportes en alta tensión, bueno, muchas veces se hacen en aluminio, los dos igualmente son muy eficientes y se utilizan básicamente por eso, pues son muy eficientes para transportar energía, tienen la menor cantidad de pérdidas, pero bueno, para que sepan que existe también, además del cobre, el aluminio, y después eso está envuelto en lo que es la aislación, que básicamente lo que hace es soportar la tensión aplicada y, ¿cómo se llama? El calor que va a estar emitiendo el cable. Entonces, acá, bueno, volvemos un poco a lo que es el código de colores para la identificación. En el caso de que sea trifásico, bueno, cada una de las fases debe tener su color. Como ya dijimos, en general lo que es la fase viene rojo, negro o, bueno, este color castaño. Para lo que es el neutro siempre viene en celeste o azul. Y lo que es el conductor, la puesta a tierra, viene verde o verde y amarillo. Y siempre se tienen que respetar estos colores para poder tener ya visualmente encontrar los cables de una. Acá esto queda como para que lo tengan en un futuro ustedes. Básicamente, dependiendo del tipo de cable y el tipo de instalación que vayan a hacer, bueno, acá está puesto a qué norma tienen que ir a ver cada uno de los casos. Bueno, y acá llegamos a lo que es una de las partes más importantes de la clase, que son las protecciones eléctricas. Nosotros vamos a tener lo que son, entonces, dispositivos de maniobra y de protección. Los de maniobra son básicamente para maniobrar, para establecer y conducir o interrumpir lo que es la corriente en instalación. En cambio, los de protección, básicamente lo que hacen es, en el caso de que encuentren una falla, cortan el circuito y salvan tanto al circuito o a la persona, dependiendo de cuál sea el sistema. Entonces, los sistemas de protección van a ser para la instalación o para las personas. Para la instalación puede ser por sobrecorrientes producidas por sobrecargas o cortocircuitos, y para las personas pueden ser por contactos directos o indirectos. Los contactos directos son cuando vos directamente tocas un cable, y el contacto indirecto es cuando, por ejemplo, tenés un equipo de lavarropa y adentro, por alguna razón X, un cable se suelta, toca la carcasa queda cargada, y cuando vos la vas a tocar, ahí te da la patada. Bueno, entonces eso es un contacto directo e indirecto. ¿Por qué es tan importante la protección? Bueno, porque ya desde lo que son los 30 miliamperes, o lo que serían 0,03 amperes, vas a empezar a sentir, va a empezar a causar graves lesiones en tu cuerpo la corriente. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta de tratar de evitar que pase corriente por nuestro cuerpo, porque puede llegar a ser muy peligroso, incluso hasta la muerte. Acá tenemos un gráfico que, bueno, básicamente muestra que las distintas, bueno, lo que puede ser una contracción muscular muy importante, la muerte, dependiendo de la carga que estemos analizando, y ya a partir de los 30 más o menos, bueno, acá dice los 10, pero bueno, a partir de los 0,03 miliamperes ya estamos sufriendo lesiones graves, entonces hay que evitar llegar a ese límite. ¿Cómo evitamos llegar a ese límite? Bueno, vamos a hablar entonces. Ya habíamos dicho que hay una parte que es para el circuito y una parte que es para las personas. Esto es clave. Los elementos que van a servir para protección del circuito son los fusibles y el interruptor termomagnético. Para las personas va a ser el disyuntor diferencial y la puesta a tierra. Entonces, ¿qué es básicamente? Bueno, el fusible lo conocen todos. Es un filamento, una lámina de un metal por el que soporta determinada corriente. Una vez que la supera, se rompe y al romperse se corta el circuito, ¿no?
Entonces, al cortarse el circuito, deja de pasar esa sobrecorriente o ese cortocircuito, esa sobrecorriente generada, y salvas a la instalación de que sufra una, una pérdida, ¿no? Que deje de funcionar todo. ¿Cuál es el problema con los fusibles? Que solo funcionan una vez. Entonces, cada vez que tenés un problema, lo tenés que cambiar. Por eso es que aparecen lo que son los interruptores termomagnéticos. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente lo mismo, pero los puedes usar varias veces. O sea, saltan y después los podés volver a armar. ¿Cómo funcionan? Bueno, como el nombre lo dice, tiene una parte térmica y otra parte magnética. Habíamos dicho que sirven para controlar lo que son los cortocircuitos y las sobrecorrientes. Entonces, ¿por qué se podría generar? Entonces, en el caso de que sea una sobrecarga, va a aumentar demasiado la temperatura, y al aumentar demasiado la temperatura, lo que tiene acá adentro, este es un termomagnético, tiene dos partes, la parte magnética y la parte térmica. Entonces, en el caso de que haya un aumento muy importante de temperatura, tiene dos metales con un coeficiente de dilatación distinto, entonces cuando aumenta la temperatura, se separan. Se mueven distinto y se terminan separando. Al separarse, se corta el circuito y listo. Nos salvamos del problema antes de que haya algo peor. Para la parte magnética, tiene que ver con lo que es en el caso de que haya un cortocircuito. De vuelta, se va a generar una sobrecorriente, pero bueno, la parte magnética tiene lo que es un electroimán, que en el caso de que encuentre una variación en la corriente que está entrando muy importante, va a saltar y va a cortar el circuito. Entonces, fusibles sirven para proteger al sistema, pero solo funcionan una vez. Está la parte de los interruptores termomagnéticos, tiene una parte magnética para los cortocircuitos y una parte térmica para las sobrecorrientes, para las sobrecargas. Y también protege la instalación, básicamente. ¿Alguna duda sobre estos dos primeros? Al interruptor lo tenés que después armar vos, ¿no? O sea, funciona, se Tienen que separan y cuando se separan, después para que se pueda volver a usar. Los tenés que volver a... Tenés unas patitas desde afuera que las bajás de vuelta y ya debería estar andando bien de vuelta. Ok, perfecto, gracias. No. Bueno, estas son los que protegen a las instalaciones. Los que protegen a las personas tenemos, en primer lugar, el disyuntor diferencial, que funciona... Acá está este dibujito que por ahí no es muy amigable, pero es bastante fácil de entender. Imagínense que esta parte es el disyuntor diferencial. Entonces, de vuelta, venimos con la fase, pasa por el disyuntor diferencial, pasa por acá por esta bobina y llega a la carga que podría ser, por ejemplo, una lamparita. Sale de la lamparita, pasa de vuelta por acá y vuelve por el neutro. Y se genera lo que es un circuito cerrado, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona el disyuntor diferencial? Acá se va a estar generando, de vuelta, por inducción, un determinado campo. Y acá se va a estar generando otro campo. ¿Qué es lo que hace el disyuntor? Verificar que el campo que entra y que sale sean iguales. En el caso de que no sean iguales, ¿por qué? Porque podría ser que en esta parte haya alguna pérdida de corriente, como la corriente que entra por acá es distinta a la de acá, entonces se van a generar campos distintos y va a saltar. Básicamente es eso. O sea, lo que se fija es que la corriente que entra y que sale sea la misma. Si no es la misma, ¿por qué? Porque una persona tocó parte de un circuito que estaba fallando, y al tocar un circuito que estaba fallando, parte de la corriente fue por ella, entonces la que va a estar volviendo por el neutro no es la misma que llegó por la fase. Como no es la misma, el disyuntor diferencial se da cuenta y salta. No hay mucha más ciencia. Bueno, lo que te dice básicamente, lo que se pide es que tenga una sensibilidad menor o igual a 30 mA. Acá lo podemos ver, la segunda línea dice que es 0,03 amperes. ¿Por qué? Porque de vuelta, después de los 0,03 amperes es cuando empezamos a tener problemas muy graves peligrosos para las personas. Entonces,
lo queremos evitar. ¿Entendieron más o menos cómo funciona el disyuntor? Sí, se entendió. Ok. Bueno, y para terminar, lo que es la protección de las personas, tenemos lo que es la puesta a tierra. Básicamente, un sistema se compone por lo que es, esto es una central transformadora, pasamos de media tensión a baja tensión, por baja tensión viene la fase a 220 volts, a por ejemplo un lavarropa y vuelve por el neutro se conecta a tierra para asegurar que tenga 0 volt. ¿Por qué queremos asegurar esto? ¿Por qué? Porque para que exista, para que haya electricidad, para que haya corriente, tiene que cumplirse estas tres cosas, que sea un circuito cerrado, que haya una diferencia de voltaje, en este caso tenemos entre la fase y el neutro 220 volts, así que se está generando y que haya una conservación de la corriente. Entonces, bueno, acá tenemos una imagen de cómo se ve en la vida real una puesta a tierra, tenemos lo que es la jabalina, de la jabalina sale un cable, como pueden ver, cumple con el código de los colores, es verde y amarillo, y en general están, bueno, acá se puede ver la caja, es esta caja que se ve acá, está tapada, seguramente en alguna parte de sus casas está, y bueno, esta es una especie de cámara de inspección, tenemos el cable que sale de la puesta a tierra, que se conecta después a los elementos. La puesta a tierra es, en general, cuando nosotros, no sé si tengo un dibujo, no. Cuando nosotros enchufamos algo, vieron que tiene las tres patitas, bueno, la de abajo es la puesta a tierra y las otras son la fase y el neutro. Entonces con eso vas a estar generando el circuito. ¿Por qué es importante la puesta a tierra? Bueno, este es un circuito ideal. ¿Qué es lo que tiene? Tiene la cámara transformadora, sale la fase a 220 volts, llega al medidor, del medidor viene a lo que es el termomagnético y el disyuntor diferencial, de ahí llegamos a lo que es una toma, que a la que se le conecta un lavarropas. Y esta toma está conectada a lo que es la fase del neutro y abajo tiene lo que es la patita de la puesta a tierra. Eso sería lo ideal. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a pasar si, por alguna razón, parte de lo que es el bobinado o el cable que tenemos adentro de la instalación del lavarropa toca la carcasa? Bueno, en ese caso, imagínense que nosotros veníamos con 10 amperes por la fase. Y parte toca la carcasa. Bueno, ¿qué va a pasar? Entonces, la energía siempre va a querer ir por el lugar que le ofrezca menos resistencia. Un cuerpo humano tiene aproximadamente 2000 ohms de resistencia y el cable de cobre tiene 10 ohms de resistencia. Entonces, la gran mayoría va a volver, va a seguir el camino del cable y va a ser el circuito todo cerrado, ¿no? Va a ir por el neutro y vuelve. Pero una pequeña parte, aproximadamente, pues, si estamos hablando de 10, pueden ser 0,5, por ejemplo, va a ir a la persona. ¿Por qué va a ir a la persona? Porque el piso va a tener 0 volt, la carcasa va a tener 220, entonces va a haber una diferencia de potencial. Acordémonos que para que exista una corriente tiene que haber un circuito cerrado, una diferencia de potencial y una conservación de corriente. Entonces, tenemos la diferencia de potencial entre los 220 de la carcasa y el 0 del piso. Entonces, el circuito cerrado va a ser porque sale por acá, entra por la persona y vuelve al transformador, porque, o sea, la Tierra es una sola, ¿no? Entonces, sale por acá y vuelve por acá. Tenemos el circuito cerrado y por acá vuelven 9,5 y por la Tierra van a estar volviendo 0,5, acá volvemos a tener 10. Entonces, bueno, se va a estar generando que por tu cuerpo van a estar pasando 0,5 amperes. Y ya habíamos dicho que lo máximo que podía pasar eran 0,03. Entonces ya con 0,5 podés, riesgo de muerte. Entonces, obviamente no es lo que queremos que pase y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuáles son las situaciones? Bueno, la primera es que no tengamos nada. No tengamos ni puesta a tierra ni disyuntor diferencial. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a tener una corriente de 0,5 amperes pasando por la persona
y obviamente le puede causar, puede llegar a fallecer. Obviamente no es lo que queremos que pase. ¿Cuál es el segundo caso? Que tengamos un disyuntor diferencial, pero no tengamos puesta a tierra. Entonces, la persona va a tocar la caja, cuando toque la caja, parte de la corriente va a ir por la persona, parte va a volver. Entonces, este es el disyuntor diferencial, salen 10 del disyuntor diferencial, vuelven 9,5. El disyuntor diferencial nota esta diferencia y salta. Entonces la persona se salva. Pero, si bien es nada, es una fracción de tiempo, cuando la persona toque la caja, le va a dar la patada antes de que salte el disyuntor diferencial. Entonces, también hay que tratar de evitar eso. ¿Qué otra opción hay? Que esté la puesta a tierra, pero no haya disyuntor diferencial. Entonces, si está la puesta a tierra, tenemos que vienen por acá 10 amperes y la caja queda cargada, pero en vez de salir por la persona, ya no es necesario que la persona toque la caja, porque ya se va a generar esta diferencia potencial entre los 220 de la caja y el 0 de la tierra por este cablecito, que es la puesta a tierra. Entonces ya vas a tener el circuito cerrado, vas a tener la continuidad de la corriente y vas a tener la diferencia de potencial. Entonces, ¿qué es lo que hace la puesta a tierra? Que en el caso de que haya algún problema, no sea necesario que la persona toque el artefacto para que actúe el disyuntor diferencial. ¿Cuál es el problema de poner, si bien ahora, bueno, la corriente que está fallando va a volver a la Tierra y va a ir por acá? ¿Cuál es el problema? Y que esto, ¿cuándo va a parar? En ningún momento. Entonces, todo el tiempo que esté enchufado el lavarropas, se va a estar produciendo este caminito. Entonces vas a estar todo el tiempo perdiendo energía y te va a llegar la factura de luz y vas a tener un montón de que pagar y no vas a entender por qué. Bueno, porque tenías una falla y se seguía generando el circuito sin que vos te des cuenta. Ahora, si vos tenés la puesta a tierra y el disyuntor diferencial, que es lo que tenés que tener siempre, ¿qué es lo que pasa? Sin necesidad de que vos estés, en el momento en el que parte del cableado toca la carcasa, se va a generar de vuelta esta diferencia de potencial, va a salir la electricidad la corriente, perdón, por la puesta a tierra y por el neutro van a volver menos de lo que salieron, entonces va a saltar en disyuntor diferencial. Entonces, para proteger a las personas, tenés que tener lo que es el disyuntor diferencial y la puesta a tierra, porque en conjunto, en el caso de que haya algún problema, van a salvar a las personas de que no tengan que tocar, no les dé ni siquiera una patada, y ya directamente actúan, y en el caso de que haya algún problema, salvan el problema. ¿Se entendía más o menos? Pero una consulta. ¿Por qué no te Ujú. electrocutas cuando tenés línea de tierra en el aparato? No, pues ya va a estar, porque va a estar prefiriendo ir por acá, el camino. Ok. O sea, de vuelta, va a ser mucho más cuando vos, el aparato, ¿no? Esté conectado a la Tierra, entonces va a estar conectado a 0 volt. Va a estar a 0 volt, porque la Tierra está a 0 volt. ¿Me seguís? Entonces, si esto está a 0 volt, la carcasa está a 0 volt, y vos, el piso en el que estás apoyando está a 0 volt, no va a haber diferencia de potencial y no se va a estar generando el circuito para que circule corriente por vos. Mm, Esta es la respuesta a la pregunta que me habías hecho antes de la caja. La verdad es que en la caja estaba apoyada la barra que distribuía las puestas a tierras a los distintos circuitos. Y me decías, bueno, ¿por qué tiene que estar sobre la caja? Bueno, es algo parecido. Al estar apoyado el cable ahí, va a estar poniendo la caja a 0 volt, entonces cuando vos lo toques,
vos vas a estar a 0 volt porque vas a estar apoyado sobre el piso y la caja a 0 volt, entonces no va a haber corriente eléctrica. Si bien hay una pérdida y esa pérdida va a existir, vos nunca te vas a enterar. Sí. ¿Seguro? O sea, lo que hace el cable es que directamente no haya potencial en la carcasa, no haya voltaje en la carcasa. Sí. Ok. Claro. O sea, como está conectado a tierra, entonces hace que todo el potencial vaya, quede en cero la carcasa. Entonces, cuando vos lo vas a tocar, como no tenés diferencia potencial entre lo que tocas y el piso, no pasa corriente por vos y te salvas. Pero la pérdida sigue. Entonces, en el caso de que no haya un disyuntor diferencial, vas a seguir perdiendo esa energía, esa corriente que va a seguir circulando sin que vos te enteres, hasta que te llegue la factura de luz. Entonces, sí o sí tenés que tener el disyuntor diferencial para que note esta diferencia entre lo que entra de la fase y vuelve del neutro y salte. Bueno, acá hay un pequeño resumen. La AEA es la Asociación Electrotécnica Argentina, es de donde se sacan todas las normas para hacer las instalaciones de un edificio. Está lo que es, para lo que es la protección, tenemos la reglamentación ejecutiva de instalaciones eléctricas en inmuebles y la 91140 para protección contra los choques eléctricos, que es de donde sacamos muchas de las imágenes y cosas que comentamos ahora. Bueno, protección contra los cortocircuitos. Un cortocircuito es cuando, creo que ya todos saben, ¿no? Pero en general vos vas a tener una fase que llega a lo que es una resistencia y vuelve por el neutro. O sea, si por alguna razón se elimina lo que es esa resistencia, entonces recordemos que I es B sobre R, si R es 0, entonces I tiende a infinito, ese es el cortocircuito. Entonces si I tiende a infinito, la corriente va a ir aumentando, aumentando, aumentando hasta que se queme todo. Bueno, entonces ese es un cortocircuito. ¿Cómo lo salvamos y cómo salvamos a lo que es la instalación? Bueno, con fusibles o con termomagnéticos. Sobrecarga es lo mismo. Por ejemplo, si vos enchufás demasiadas cosas a un enchufe que no estaba dimensionado para soportar determinada cantidad de artefactos, bueno, de vuelta puedes tener fusibles, interruptores termomagnéticos o relés térmicos que son como los termomagnéticos, pero simplemente para sobrecargas, es decir, simplemente tienen la parte de los metales que se dilatan cuando sientan esa diferencia de temperatura. Y para las personas tenemos lo que es el disyuntor diferencial y la puesta a tierra. Bueno, ahora pasamos un poco a lo que va a ser, ya terminamos un poco lo que es la explicación más teórica y pasamos un poco a lo que es la parte práctica, que es lo que van a ver cuando lean el TP, seguramente lo vayan a entender mejor, pero bueno. Lo que nos dice la Asociación Electrotécnica Argentina es que, bueno, la boca es el punto de una línea o circuito terminal donde se conecta el aparato utilizado, o sea, los tomacorrientes, básicamente. Eso es la boca, como para que tengamos el concepto porque se va a utilizar mucho. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Asociación Electrotécnica Argentina? Que tenés circuitos de iluminación para uso general, tomacorrientes para uso general, de iluminación de uso especial y tomacorriente de uso especial. Y circuitos para uso específico. ¿Qué significa eso? Bueno, cada uno viene con sus características, pero significa que vas a tener un circuito. ¿Se acuerdan cuando mostraba lo que era la imagen del tablero? Que existía como termomagnéticas para cada uno de los circuitos y decía, bueno, uno es para la luz, otro es para los tomas, otro es para algún artefacto que tenga mucha demanda, como puede ser no sé, una ducha, un aire acondicionado, lo que sea. Bueno, cada uno de esos circuitos tiene que cumplir determinadas características. Bueno, acá hablamos un poquito de lo que son las bocas, que tenemos, bueno, los interruptores, hay distintos tipos, tenemos los tomacorrientes, que hay distintos tipos. Acá hay una explicación un poco de lo que habíamos hablado, de que a la lamparita, bueno, llegaba el neutro, llega la lamparita, de la lamparita sale la fase para el interruptor, y acá falta el dibujito, pero bueno, debería volver para acá y generar un circuito cerrado.
A las bocas llegan lo que es el neutro, el fase y la tierra, y eso. Pero bueno, el proyecto, para hacer un proyecto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es tener el plano ya armado de cuáles van a ser los usos de los locales y una ubicación tentativa de los muebles. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué es lo que se va a estar haciendo en cada lugar. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a definir lo que son las luces, son estos circulitos con una X, donde van a ir las luces, y donde van a ir los tomas, que son estos ganchitos. Además de eso, en general, se tiene lo que es el tablero seccional. El tablero seccional puede estar dibujado así, todo negro, o a veces es en mitad negro y mitad blanco. Entonces, una vez que tenemos esta distribución, venimos, por ejemplo, empezamos a ver cómo se pasa el neutro. El neutro, recordemos que no estaría llevando, no debería estar llevando corriente inicialmente. Entonces, viene por acá a la luz y sale para otra. Viene a la luz, sale para otra, viene a la luz, sale para otra, viene a la luz, viene... Bueno, estaría generando lo que es un circuito que por ahora es abierto. Acá al costado se puede ver un poquito mejor, por ejemplo, si miramos esta boca de luz, vemos que está llegando un cable del costadito, neutro, que puede ser está llegando acá a lo que es esta caja, sale un cable, que es el que va a la lamparita, y otro de los cables sigue su camino, que es ¿no? Entonces va a tener un cable que entra, uno que va a la lamparita y otro que sigue su camino. Esto se ve básicamente reflejado acá. Y después cuando agregamos la fase se complica un poco más la cosa, pero tampoco es tan complicado. El dibujito del neutro es el mismo, el azul que está al fondo. Ahora, la fase, ¿cómo viene? Bueno, vengo con una fase, veo que hay una que sigue, es decir, que es lo mismo que esta, ¿no? Sigue para el resto del circuito, para la próxima boca. Y hay una que, la otra no es que va a la lamparita, sino que se va para abajo. ¿Para dónde va? Bueno, va para lo que es el interruptor. Entonces, va para el interruptor, se conecta y vuelve, y ahí cuando vuelve se conecta a la lamparita. Y ahí se genera lo que es el circuito cerrado. Entonces, ¿cuál es la diferencia básicamente? Que el neutro se conecta directamente a la lamparita y sigue su camino. En cambio, la fase se conecta al interruptor, que es la teclita para prender o apagar la luz, y después vuelve recién ahí a conectarse a la lamparita. ¿Por qué conectamos la fase y no el neutro? Bueno, básicamente porque la fase es la que trae la electricidad, entonces es mucho más seguro desconectar lo que es la fase, estaríamos cortando el circuito y entendemos que da mayor seguridad. Eso es para lo que son las tomas de luz, para lo que son las bocas de luz, para los tomas corrientes, básicamente lo que se tiene es, se viene con la fase, se conecta una a la fase, otra al neutro, una a la fase, otra al neutro, y listo, es mucho más sencillo, falta acá lo que es la puesta a tierra, pero bueno, en este dibujito no está. Entonces, ahora ya pasando estrictamente a lo que nos va a pedir la Asociación Electrotécnica Argentina en sus normas, bueno, los tomas tienen que estar a una altura como mínimo de 15 centímetros y como máximo de 90 centímetros en lugares comunes, ¿no? El interruptor tiene que estar en una franja entre 1,10 m y 1,30 m y tiene que estar separado 15 centímetros de la puerta. Estos 15 centímetros se utilizaban antes porque había muchos marcos de madera o de chapa y era como un poco más peligroso. Marcos metálicos o de chapa era un poco más peligroso. Por eso es esa separación que se pide de lo que son los marcos. Después, cuando venimos a las cocinas, también tienen sus normas a cumplir. Por ejemplo, tienen que estar lo que son los tomas separados por lo menos 40 centímetros de lo que son los elementos que pueden llegar a salpicar, como puede ser, por ejemplo, la bacha de cocina. Tienen que estar a una altura de 10 centímetros del nivel de la mesada. Y, bueno, por ejemplo, si hay una cocina, bueno, tiene que estar ahí, es mucho más generoso y te deja que esté a 10 centímetros. Pero bueno, hay que también tener en cuenta con instalación de gas,
ver dónde se van a colocar las rejillas y ver que de los caños de gas esté alejado por lo menos 25 centímetros. Entonces, en las cocinas hay que tener cuidado y también hay que tener cuidado en los baños. Por ejemplo, si tenemos una ducha, habla de distintas zonas. La zona cero es directamente la bañera. Ahí no se puede poner nada, excepto por iluminación, lo que se llama iluminación sumergida, en el caso de que tengas un jacuzzi o alguna ducha con hidromasaje. Si no, no podés pasar ninguna instalación eléctrica bajo ningún concepto. Después tenés la zona de peligro, que es básicamente la proyección de la bañera o del hidromasaje o del jacuzzi que tengas hasta el cielo raso, o hasta 2,25 metros. Ahí tampoco puedes instalar lo que son aparatos, equipos o canalizaciones eléctricas. También está completamente prohibido. Es lo que sería esta partecita verde. Y después tenés lo que es la zona 2, que es de protección. Son 60 centímetros, esta parte violeta. 60 centímetros por fuera de la bañera. Bueno, ahí es un poco, ¿cómo se llama? Es un poco más benévolo, te deja lo que es instalar artefactos eléctricos de instalaciones fijas. Obviamente protegidos contra posibles salpicaduras, pero se puede llegar a instalar algún tipo de instalación fija, de instalación. Después tenés ya la zona 3, que es sin restricciones, ya pasando los 60 centímetros por fuera de lo que son estos aparatos, como jacuzzi, bañera, lo que sea. Bueno, ahí ya vas a poder pasar las instalaciones o poner tomas o bocas, lo que necesites. Después, también surge lo mismo para lo que es el lavamanos. Para la toma de lavamanos, principalmente lo que hay que ver es que de la mesada, el toma que se conecte, que ya sea para, no sé, el secador de pelo, para la maquinita, para afeitarte, lo que sea, esté a 60 centímetros de altura de la mesada. Eso hay que tener cuidado y también, bueno, en la normativa te habla de distintos volúmenes y te da distintas consideraciones que tenés que tener en cada uno de los casos. Entonces, volviendo un poco con lo que habíamos hablado antes, ya hablamos de los casos especiales de la cocina y del baño, y de a qué altura tienen que estar en los lugares comunes los tomas y los interruptores. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que son los circuitos, que ya los había mencionado. Tenemos los de iluminación de uso general, los de iluminación y de toma de uso general, y los de iluminación y de toma de uso especial, y después están los de uso específico. Esos son los 5 tipos de circuitos que existen. ¿Qué es lo que nos dice la norma en este cuadro? Bueno, nos dice, para iluminación de uso general, el consumo máximo por persona es de 6 amperes. Por boca es de 6 amperes. Y de toma corriente, el consumo máximo por boca es de 10 amperes. Ahí ya te pone una limitación. Acá te habla un poco de lo que es la sigla con la que se va a representar para cuando hagamos lo que es los cálculos o los utilizamos en la memoria, siempre se utilizan y se respetan lo que son estas siglas. Tal un poco de la máxima cantidad de bocas que se puede tener por circuito. Por ejemplo, en uso general, para iluminación, solo se pueden tener 15 bocas. Es decir, si vos hiciste tu proyecto y te digo que necesitabas 20 bocas, entonces vas a tener que usar 2 circuitos de iluminación porque el máximo para cada circuito es 15. Y también habla un poco de lo que es el máximo calibre de protección. En este caso dice que es 16 amperes. Esto tiene que ver con la llave termomagnética, básicamente. Que el máximo valor que puede tener es este. ¿Por qué es esto? Lo vamos a ver más adelante, pero obviamente el valor máximo que puede soportar la llave termomagnética tiene que ser menor al del circuito, porque como tiene que salvar al circuito, tiene que saltar antes de que se queme el circuito. Pero bueno, esto es básicamente una descripción de valores que tienen que cumplir. ¿Qué más te dice que tenés que cumplir la norma? Bueno, te dice que saques lo que es el grado de electrificación para las viviendas. ¿De qué depende el grado de electrificación? Mínimo, medio, elevado, superior, de la superficie que van a estar cubriendo, en metros cuadrados, y de la demanda de potencia simultánea en el circuito. ¿Por qué te habla de simultánea? Bueno, porque obviamente, por ejemplo, si para el caso de iluminación que hablamos recién tenés 15 bocas, y posiblemente no vayan a estar las 15 prendidas todo el tiempo, entonces lo que te da la norma es coeficiente de simultaneidad para poder calcular la demanda máxima. Entonces acá, por ejemplo, te dice, si vos tenés una superficie menor a 60 metros cuadrados
y una demanda de los elementos que van a estar conectados a ese circuito de hasta 3,7 kilovatios, bueno, entonces tenés un grado de electrificación mínimo. Si no tenés medio, elevado o superior. Una vez que tenés estos valores, tenés que ver cuál es el número mínimo de circuitos en los inmuebles. Entonces, lo primero que definimos es el grado de electrificación. Ahora te dice, bueno, si a vos te digo que el grado de electrificación es mínimo, por lo menos tenés que tener 2 circuitos en tu casa. Y tiene que ser uno de iluminación general y otro de toma general. Ahora, por ejemplo, si te digo que el grado de electrificación en tu casa es medio, como mínimo vas a tener que tener 3 circuitos. Y ahí puedes tener como distintas variantes. Puedes tener uno de iluminación general, otro de toma general y otro de iluminación especial. Uno general de toma, uno general de iluminación y otro especial. Bueno, ahí podés jugar un poquito más. Entonces, igualmente estos de vuelta son valores mínimos que tenés que cumplir y es como una guía para poder encontrar cuál es la cantidad óptima de bocas y circuitos que vas a tener que poner en tu vivienda. Entonces, ya de vuelta con el grado de electrificación, acá definimos lo que son los circuitos mínimos y ahora vamos a definir lo que son los puntos mínimos. ¿Cuáles son los puntos? ¿Qué son los puntos mínimos? Bueno, las bocas que vamos a tener que poner. Entonces te dice, en función del ambiente y del grado de electrificación, que dependía de la potencia máxima a suministrar simultánea y la superficie que tiene que cubrir, bueno, para un circuito de iluminación general, tenés que poner una boca cada 18 metros cuadrados, una toma cada 6 metros cuadrados. Entonces, básicamente, la normativa te va llevando a encontrar cuál es el número óptimo de bocas y de tomas que vas a tener que encontrar y los circuitos que vas a tener que armar para eso. Entonces, bueno, ya ahí definimos lo que son los circuitos generales. Ahora, ¿cómo se componen esos circuitos? Bueno, con conductores. ¿Qué tenés que verificar en los conductores? Bueno, lo que es la caída de tensión admisible y las solicitaciones por cortocircuito y sobrecorriente. Después, bueno, también habla de lo que son la norma de las solicitaciones mecánicas y corrientes armónicas, pero bueno, esto tiene que ver un poco más con lo que son las instalaciones industriales, que no nos vamos a meter, pero bueno, para que lo sepan por si alguna vez les llega a pasar. Pero lo que a nosotros nos va a interesar cuando dimensionamos los conductores es la caída de tensión admisible y las corrientes por sobrecarga o por cortocircuito. Entonces, ¿qué necesitamos conocer primero para saber cuál es la caída de tensión y cuáles son las sobrecargas que vamos a tener? Bueno, ¿cuál es la demanda máxima de potencia simultánea? Lo que habíamos hablado antes. Entonces, la norma te dice, por ejemplo, para un circuito de iluminación general, si es una vivienda, puedes usar un 66%, ¿no? Entonces, es como un factor de 0,66 para el total que te dio de la potencia que habías calculado. En cambio, para oficinas y locales, ahí te dice, bueno, ahí puede llegar a ser posible que se esté usando en algún momento el 100%, entonces el coeficiente de potencia simultánea va a ser 1 en ese caso, pues el 100%, es directamente lo que te dio el cálculo. Ahora, además de eso, lo que te dice la norma es, en función del grado de electrificación que vos hayas obtenido en un principio, vas a poder aplicar el coeficiente vas a tener otro coeficiente de simultaneidad, que bueno, en el mínimo va a ser 1, medio 0,9, elevado 0,8, superior 0,7. Entonces acá vas a tener dos coeficientes que hablan un poco de la simultaneidad. Y ahí llegamos a lo que es este cuadro. Entonces, tenemos el circuito, tenemos la carga que va a estar soportando cada toma, cada boca, tenemos el número de bocas, y tenemos que, por ejemplo, acá dice 0,66. Posiblemente estemos hablando de una vivienda, y como es iluminación general, vemos acá, se puede usar 0,66 de coeficiente. Y dice que el coeficiente por el grado de electrificación, dice el grado de electrificación es elevado, así que el coeficiente a utilizar es 0,8. Entonces hacemos 150 por 0,66 por 4 por 0,8 y obtenemos la cantidad de carga en kilowatts que va a necesitar ese circuito. Hacemos lo mismo, suponemos que hay otro circuito de iluminación
que en ese caso tiene 5 bocas, da tanto. Acá tenemos otro de iluminación, pero específico. En ese caso, para cuando es iluminación específica, ya vemos que no hay que usar el 100%. Y bueno, después también tenemos, esto es para bocas, esto es para los circuitos eh, específicos y generales de tomas. De vuelta, es lo mismo. Vemos cuál es la carga individual, el coeficiente que nos da la tabla, la cantidad que tenemos, y sumamos. Una vez que sumamos todos los circuitos de iluminación general, iluminación especial, toma general y toma especial, obtenemos lo que son la carga total de kilowatts por un departamento. Acá habla de la carga total en kilowatts del departamento B, esto es porque lo saqué del trabajo práctico resuelto de la cátedra, así que lo van a ver ahí. Acá obtenemos lo que es la carga total en kilowatts. Quedémonos con ese dato, entonces, ya tenemos la carga total. ¿Qué hay que verificar? Bueno, en primer lugar, que cumpla los cables. Acuérdense que estamos tratando de dimensionar los cables que van a llevar esta corriente. Entonces, en primer lugar, por más que nos dé por abajo, la norma nos da unos valores mínimos de sección para los cables. Entonces, bueno, en función de el lugar en el que se encuentren, acuérdense, la línea principal, por ejemplo, es el que va del medidor al tablero principal. Bueno, tiene que tener 4 milímetros. En los circuitos seccionales, es decir, del tablero principal, que serían lo que son las montantes que van a cada uno de los departamentos, 2,5. Bueno, así, por más que te dé menores valores, como mínimo tenés que cumplir esto. ¿Qué más tenés que verificar? El calentamiento. Ya habíamos dicho que una de las cosas que hay que verificar es el calentamiento. Entonces, básicamente, la norma te da tablas donde te dice, bueno, en función del conductor que hayas elegido, en función del conductor que tengas, de la superficie que tengas, puedes soportar esta cantidad de cables, esta cantidad de temperatura. Entonces, te da lo que es una temperatura límite en función de la sección y la corriente máxima admisible, y siempre, bueno, hay que verificar que de la sección que nosotros elijamos, la corriente máxima admisible quede por debajo. Entonces, verificamos la sección mínima, verificamos por calentamiento, ahora verificamos lo que es la caída de tensión. La caída de tensión, básicamente, en circuitos, en la mayoría de los circuitos, si no son muy largos, no va a hacer falta que la verifiquemos. Se tiene que verificar, pero te va a dar, eso quiero decir, siempre hay que verificar. Entonces, lo que te dice es que la sección de los conductores es igual a el gradiente de caída de tensión por una intensidad de la corriente del circuito por una longitud dividido una caída de tensión, una caída tolerable. Esa caída tolerable, bueno, depende del tipo de sistema que se tenga, si es monofásico o trifásico, si estamos con un conductor de cobre o de aluminio. Entonces, metemos los valores en la fórmula y vemos que la caída de tensión nos dé dentro de los rangos admisibles. Entonces, ya verificamos lo que es la sección mínima por calentamiento, por caída de tensión. Ya nos falta verificar simplemente lo que son la verificación térmica por sobrecargas y por cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la verificación térmica por sobrecargas? Que la corriente del proyecto tiene que ser menor a la nominal y tiene que ser menor a la corriente máxima admisible por calentamiento, obviamente. Y bueno, la del cortocircuito es un poquito más complicada, porque habla de elaboración del cortocircuito y un coeficiente que depende del conductor. Entonces, como el cortocircuito es mucho más... nos interesa el tiempo en el que se va a estar generando este cortocircuito y se va a generar esta corriente, bueno, la verificación pone en juego esto. ¿Cómo? Bueno, con tablas. Entonces, por ejemplo, te dice, dependiendo de la sección del conductor, del nivel de cortocircuito y de la longitud, tenés que verificar que la corriente quede dentro sea menor a lo... Perdón.
Para lo que es la verificación de sobrecargas, tenés que verificar que la corriente queda menor a la admisible por calentamiento. Ahora, cuando vos estás por cortocircuito, venís a esta tabla, y en esta tabla lo que tenés que encontrar es, con estos datos de la intensidad de corriente del cortocircuito, la duración y el coeficiente del conductor que vayas a utilizar, la sección del conductor. Y tenés que verificar que la sección del conductor tuya sea mayor a la que te da esta tabla, básicamente. Eso también lo van a ver en el TP resuelto, por ahí lo entienden mejor, pero bueno, la tabla viene por acá y esto es directamente verificar que sea menor la del proyecto a la de la corriente por calentamiento máxima admisible para determinado cable. Bueno, entonces ya ¿cuáles son las verificaciones que se tienen que hacer para los cables con los conductores? Tenemos que ver el calentamiento, tenemos que ver la caída de potencial, tenemos que ver que cumpla la sección mínima y tenemos que ver que cumpla el cortocircuito y la sobrecorriente. Esas son las 5 cosas que hay que verificar. Una vez que tenemos eso, hay que mencionar la cañería que va a estar transportando estos elementos, porque obviamente no puede estar demasiado pegado, la mayoría. ¿Por qué? Porque si está muy pegado no tiene lugar para que se disipe el calor. Entonces, bueno, lo que te dice es, la sección del cable debe ser tanto en función de la cantidad de cables que vos tengas. Una vez que tenés eso, ya casi terminamos, entonces ya dimensionamos lo que son los cables, los conductores, y ahora faltan lo que son los sistemas de protección. ¿Qué pasa con los sistemas de protección? Como ya dijimos, tenemos lo que es la llave termomagnética y tenemos el diferencial, básicamente. Y vamos a tener una corriente que va a estar yendo por el circuito. Ahora, el termomagnético, si nosotros suponemos que en este gráfico creo que se ve mejor que todo lo que pueda decir con palabras, ¿no? Con todo lo que expliqué, escribí acá, pero el cable, imaginémonos que soporta 20 amperes. Si el interruptor soporta 20 amperes y se tiene un consumo de 17 amperes, entonces si llegamos al consumo máximo de 17 amperes, el interruptor no va a saltar y lo va a soportar el cable. En cambio, por ejemplo, en este caso, si el interruptor tiene 25 amperes, soporta 25 amperes, y el cable soporta 20, en el caso de que se produzca un cortocircuito o una sobrecorriente, el consumo se va a elevar hasta 21 y va a fallar el cable y el interruptor todavía no va a fallar. Entonces, el termomagnético tiene que tener tiene que soportar lo mismo o menos que el cable del circuito, que el cable que está protegiendo el circuito. ¿Por qué? Porque si no, saltaría después de que se haya quemado el cable. Ahora, el disyuntor diferencial tiene que tener un valor mayor. ¿Por qué? Porque primero, de vuelta, el disyuntor diferencial lo que hace es proteger a las personas, no al sistema. Entonces ya no nos interesa que salve al cable, porque el que va a salvar al cable es el termomagnético. Entonces, y el disyuntor diferencial tiene además un poder de corte, es decir, tiene un poder de cortar el servicio y después volverlo a poner en régimen mucho menor que el termomagnético. Obviamente, cada vez que nosotros tengamos algún problema y se activa el termomagnético o el diferencial, lo va a ir desgastando hasta que deje de funcionar. Y el diferencial no está hecho para salvar lo que es el sistema, sino para salvar a las personas. Entonces, el disyuntor diferencial no es necesario que corte antes que el cable, sino más bien debería cortar después que el cable para no tener que cortar el sistema él. No sé si se entendió eso. Básicamente lo que quiero decir es que si nosotros tenemos un sistema, que acá lo denominamos cable, de 20 amperes, entonces el interruptor termomagnético, que es el que protege a la instalación, tiene que cortar a una temperatura, a una corriente igual o menor a los 20 amperes. Pero el disyuntor diferencial, que es el que protege a las personas, debería seguir funcionando y no es el que tiene que salvar al sistema, entonces tiene un corte mayor a 20 amperes.
Y bueno, acá también se ve todo el circuito, acá se ve el tablero, acá vemos lo que es la puesta a tierra, donde salen los cables, y cómo va el circuito de cocina, toma e iluminación y ducha, como habíamos hablado la vez pasada. Bueno, acá hay una pequeña descripción de qué es lo que se puede ver en estos artefactos de protección. Estas son ¿cómo se llama? Las fichas que saltan o bajan. Siempre es, seguramente habrán escuchado alguna vez decir, bueno, que saltó, bueno, es porque saltó esto y cortó el circuito. Acá tenemos inscrito lo que es C253000. C es el tipo de curva de disparo, eso es muy técnico, es en función de cuándo va a dar la orden de romper el circuito. 25 es la capacidad nominada asignada, son 25 amperes. Por ejemplo, sería en este caso 25 amperes, que igual está mal, pero si el circuito fuese de 30, ahí ya estaría bien. Y 3000 es la capacidad de ruptura del circuito, es decir, cuánto puede llegar a interrumpir el circuito. Nada, esto ya es demasiado técnico, pero bueno, lo que quiero que se lleven es eso, que cuando vos tenés el circuito, como el termomagnético tiene que proteger al circuito, tiene que saltar antes de que se queme el cable del circuito, y el diferencial, como tiene que proteger a las personas, tiene que soportar, tiene que cortar después de lo que es el circuito. Y bueno, acá ya hablamos, ya para estar terminando, creo que quedan 2 o 3 filminas, tenemos lo que es la instalación de fuerza motriz. Ya habíamos hablado un poco de lo que era la corriente trifásica, que bueno, que nos ayudaba a salvar lo que eran estos picos y valles que se generaban por la corriente alterna y terminaban dañando los motores. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa en estos motores? Nosotros le vamos a estar entregando una determinada cantidad de energía para que funcione, de corriente, y parte de eso se va a disipar. No va a servir para el funcionamiento, ¿no? Y parte sí. Entonces, lo que nosotros le tenemos, lo que se le tiene que entregar es la potencia aparente. La potencia activa, esto ya lo deben saber, ¿no? Pero bueno, la potencia activa es lo que va a estar efectivamente usando, y la potencia reactiva es lo que no vamos a poder usar para que el motor funcione, ¿no? Entonces, lo que la empresa que suministra electricidad nos tiene que dar a nosotros es la potencia aparente. ¿Cómo viene eso dado? Bueno, nosotros decimos que la potencia activa es B por I por un coseno phi. ¿Qué es coseno phi? Bueno, el coseno phi nos da una idea de cuán eficiente es la instalación eléctrica. Lo que se pide es que esté en 0,85. ¿Por qué nos piden que esté en 0,85? Porque ya si es menor a esto, menor a 0,85, vamos a tener mucha potencia reactiva, es decir, que la instalación es poco eficiente, y además la empresa va a tener que entregar mayor potencia, y si tiene que entregar mayor potencia es más costos para ellos. Entonces, si bien nos van a estar cobrando más, también termina siendo más costoso para ellos porque tienen que hacer la instalación necesaria para poder salvar esa esa pérdida de eficiencia. Entonces, bueno, básicamente lo que quiero decir acá es que se sepa que existe lo que es este coeficiente de ese coseno phi, que ya lo vieron, pero bueno, que indica cuánto de la potencia se puede llegar a aprovechar. De vuelta, las empresas nos piden que si es menor a 0,85 van a empezar a dar multas hasta que pongamos la instalación en régimen. Eso. No entendí, Bueno, ¿sí? no entendí. O O sea, sea, lo de vos- 185, Sí. no entiendo. Perdón. Lo que quiero decir es esto. La empresa te va a estar dando lo que es la potencia aparente. De esa potencia aparente hay una parte que es la potencia activa, que es la que va a estar efectivamente utilizando tu motor, y hay una parte que es la potencia reactiva que no la va a poder usar para convertir en energía. Pero
lo que es la sumatoria de la potencia activa y reactiva, es lo que te tiene que entregar la empresa. Entonces, ¿cómo calculás la potencia activa, que es lo que efectivamente estás usando de lo que te llega? Bueno, haces B por I por coseno de phi. Este coseno de phi, lo que nos piden las empresas que mandan, que suministran energía eléctrica, es que sea mayor a 0,85. Es decir, que haya un aprovechamiento de más del 85% de la energía que te está llegando, que te están mandando. ¿Por qué? Porque si tenés menos de 85%, tenés una instalación que es ineficiente y ellos van a tener que entregarte más energía. Y acá estamos hablando de lugares con motores y con motores importantes, entonces esa mayor energía que te van a tener que entregar para que funcione correctamente tu motor, va a ser mayor costo para ellos. Ahí se entendió un poco mejor. No está al revés el texto entonces. ¿No dice generalmente pide que sea menor de 0,85? Claro, sí, sí. O sea, mayor debería ser mayor. Sí, sí. Eh, Sí, 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 pues mientras más cercano a uno esté, más se aprovecha el coso. Sí, sí, lo tengo que cambiar. Gracias. Y bueno, después tenemos ya para terminar lo que son las instalaciones de muy baja tensión, que son los sistemas de alarma, de protección, de seguridad, sistemas de comunicación, señalización, porteros, algunos sistemas informáticos muy menores, que se los llama así de muy baja tensión porque posiblemente porque no tienen riesgo eléctrico, y la que es la AEA, la Asociación Electrotécnica Argentina, les da un apartado, un apartado en la norma específico para cuáles son las regulaciones que tiene que cumplir. También existen lo que son los pararrayos. Básicamente son, nada, en el caso de que haya algún problema, protegen tanto a las personas como a los circuitos, para que en el caso de que caiga un rayo y haya una fuerte carga sobre el sistema, no se queme. Y lo desvía a la Tierra, que, como habíamos dicho, estaba en cero. Y bueno, básicamente lo que hay que usar lo que se usó para la elaboración del trabajo práctico fue el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, la reglamentación de la AEA, lo que son las normas IRAM, la Ley Nacional de Higiene y Seguridad, y en el caso de que tengan que hacer lo que es alguna instalación para aviación, para vialidad, para puertos, para alguna zona particular, bueno, cada una tiene sus normativas y especificaciones a cumplir. Así que bueno, ¿alguna duda, nada, que les haya quedado importante o que no quedó del todo claro? ¿Los pases son análogos a como en los cloacales, en los plenos y demás? ¿O tienen alguna particularidad? Perdón, como los pases. O sea, la transmisión de los cables y demás a lo largo del edificio para pasar una losa y demás. No, bueno, tenés que tener cuidado que estén aislados, o sea, tienen que tener una determinada separación y no tienen que estar en contacto con lo que son las instalaciones cloacales o pluviales o de agua, porque obviamente en el caso de que ocurra algún problema en alguna de esas, va a incidir sobre la parte eléctrica, que no queremos que ocurra ningún problema, pero más allá de que estén separados, o sea, físicamente son pases como los que tenés, pero son separados de los de pluvial y cloacal y todos esos. Ah, ok, no van por el mismo pleno, digamos. No, 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 Ok, bárbaro, gracias. no de nada. Bueno, ahí voy a habilitar el Una consulta. parcialito. Sí. Yo no entendí muy bien lo de monofásico y trifásico. O sea, ¿cuándo usar monofásico y cuándo trifásico? Trifásico es cuando tenés motores. Cuando tenés motores, por ejemplo, de un ascensor o tenés un aire acondicionado, le mandás trifásico, entonces el motor no va a sufrir tanto desgaste, no va a sufrir tanta fatiga y va a durar más tiempo. Monofásico es para todo el resto de las cosas. Para toma corriente, para iluminación y para artefactos en general. O sea, tenés que tener ambas. Sí, 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 sí. Y si el aire lo Cuando vos conectás tenés... con la monofásica,
¿Le pasa algo? ¿Cómo? Si el aire acondicionado No, si, le si pones lo una conectás a la monofásica, monofásica, lo que te va a pasar es que se va a desgastar más rápido y va a ser menos eficiente. Pero funcionar va a funcionar. El tema es que cada vez que haga los circuitos, cada vez que haga los picos y los valles, se va a ir desgastando mucho más rápido que con trifásico. Y no va a funcionar tan bien. ok, genial. Bueno, si quieren, vayan entrando al campus. Avísenme si se ve el parcialito. Sí, 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 se ve. Ok, ahora les digo cuál es el... Estoy casi seguro que es tablero, pero... acá. ¿Pueden ingresar o no? Sí, es tablero la contraseña. Ya entré. Ah, genial. Sí, está tablero, sí, está. Bueno, gracias. Nada, prendan la cámara y los micrófonos y cuando se vayan, retírense, no hay problema. Y gracias. No, no se ve.